a lo que es el tema programado para esta semana, que era el acto quirúrgico. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco su atención y por favor estén atentos a lo que vamos a ir disertando. Y por favor, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, estoy dispuesto igual a responder, ¿no? Solo levantan la mano o envían un mensaje al grupo y yo lo voy a estar revisando. Bueno, entonces demos inicio al tema, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva. Nosotros hoy vamos a hablar de lo que es el tema de lo que es el acto quirúrgico, el cual nosotros lo vamos a definir, ¿no? Como tal, que el acto quirúrgico es un procedimiento médico, ¿no? En el cual se aplican distintas técnicas quirúrgicas de acuerdo al caso, de manera planificada y efectuada por un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando hablamos de este concepto, nosotros hablamos que mejor dicho, el acto quirúrgico es el procedimiento quirúrgico como tal, ¿no? Y en este vamos a tener ciertos pasos, ciertas medidas que nosotros vamos a adaptar para que este tenga una finalización adecuada para el mismo, ¿no? Esta, como ustedes saben, se lleva a cabo en un quirófano bajo estrictas normas de asepsia y anestesia, ya sea con los fines de reparar, diagnosticar o tratar la patología que hemos diagnosticado previamente a la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, por lo tanto, como definición diríamos eso, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hablando del acto quirúrgico propiamente dicho, nosotros tenemos que considerar lo que son los famosos tiempos operatorios, ¿no? Como ya han debido ver más previamente, nosotros disponemos de tres tiempos quirúrgicos, ¿no? Los cuales son fundamentales que ustedes sepan discernir el tiempo en el cual difiere el uno del otro para que así puedan efectuarlo de manera segura en todo paciente quirúrgico que ustedes vayan a tratar. Entre estos nosotros mencionamos, ¿no? El tiempo quirúrgico del preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio, ¿no? En relación a los tiempos diagnósticos, nosotros vamos a decir que el preoperatorio va a comenzar desde el primer contacto y el diagnóstico de la patología quirúrgica, ¿no? Entonces nosotros diremos es el primer contacto que vamos a tener con el paciente, ya sea en la sala de emergencias o en la sala de consulta externa, ¿no? En el mismo nosotros vamos a desarrollar las distintas técnicas y maniobras para poder hacer el diagnóstico de la patología quirúrgica y de esa manera nosotros poder planificar y hacerla y decidir la intervención quirúrgica. Por lo tanto, también este tiempo quirúrgico va a abarcar igual la preparación física y psicológica también del paciente, ¿no? Tomen en cuenta que según la definición de la OMS, el, el estado de salud compete también las tres esferas, ¿no? La esfera física, mental y psicológica del paciente. Por lo tanto, nosotros previamente a ya plantear y decidir realizar una intervención quirúrgica, debemos también tomar en cuenta estas tres esferas, ¿no? El transoperatorio, que en sí el transoperatorio se va a llevar a cabo desde el primer momento en el que el paciente ya esté en la mesa de operaciones hasta que salga a la sala de recuperación, en este caso las famosas URPAs, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el acto quirúrgico será el acto quirúrgico propiamente dicho, ¿no? En el cual vamos a ver ciertas características y pasos que vamos a llevar para hacer este tiempo de lo que va a ser el acto quirúrgico. Y por último, vamos a ver lo que es el postoperatorio, ¿no? Que comienza cuando finaliza la intervención quirúrgica, es decir, en algunos casos se considera cuando el cirujano efectúa el último punto de la cirugía, el último tiempo de lo que es la síntesis. Desde ese momento ya corre el postoperatorio. Pero en muchas literaturas y actualizaciones ahora ustedes van a ver que se considera desde que el paciente sale de lo que es el quirófano, una vez que ya se haya revertido la anestesia,
a la sala de recuperación, ¿no? Y posteriormente aquello, su pase a la sala común o donde se va a hacer el seguimiento y el manejo del paciente, ¿no? Entonces, por lo general, como ven, nosotros en el acto operatorio vamos a ver que existen tres tiempos quirúrgicos distintos. El preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio. Ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente. Podemos, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, cuando nosotros hablamos del tiempo preoperatorio propiamente dicho, nosotros vamos a decir que vamos a tomar tres parámetros fundamentales para efectuar el mismo. Uno será la evaluación clínica, ¿no? En la evaluación clínica, nosotros, como les estaba mencionando, será pues empezará desde el momento del contacto con el paciente, en el cual nosotros efectuaremos la anamnesis, efectuaremos las maniobras, las técnicas para hacer un adecuado diagnóstico presuntivo de la patología por la cual el paciente está acudiendo a nosotros. Posteriormente se efectuarán los exámenes laboratoriales prequirúrgicos para determinar si el paciente tiene alguna alteración sistémica de los mismos que puedan repercutir durante el acto operatorio propiamente dicho o incluso en el postoperatorio, ¿no? En la parte de la recuperación y rehabilitación del paciente. Entonces, como anteriormente yo ya les había mencionado igual, ¿no? Dentro de lo que es el manejo del preoperatorio, nosotros consideramos 6 laboratorios básicos, ¿no? Que todos los pacientes, cualquier paciente operatorio, por más que sea un absceso, un quiste o cirugías menores como una cricoidostomía, una traqueostomía, deben tener. Entre estos, entonces les vuelvo a mencionar, ¿no? Tendrá que tener lo que es el famoso hemograma, el cual nos va a ayudar a discernir si es que existen trastornos hematológicos, ya sean de exceso o de deficiencias relacionados a la anemia o la poliglobulia que pueden repercutir en la recuperación del mismo. El grupo y factor que es muy importante, ¿no? Ya que durante la intervención siempre, ¿no? Los riesgos quirúrgicos están las hemorragias, por lo tanto, nosotros debemos conocer el mismo en caso de que se tengan que hacer algún tipo de transfusión sanguínea durante el transoperatorio, entonces es vital que ustedes conozcan el grupo y factor de su paciente. Tendremos que ver cómo está su actividad o su coagulograma, ¿no? Determinar si es que no existe alguna alteración patológica que sea dependiente de la patología con la cual está transcurriendo el paciente o sea secundaria a otras alteraciones. Entonces, en esto nosotros veremos principalmente lo que son los tiempos de coagulación, ¿no? Entre ellos veremos lo que es el tiempo de protrombina, veremos la actividad, el tiempo de sangría, el INR, que es muy importante igual determinarlo en caso de que el paciente esté efectuando algún tipo de tratamiento, ya sea con anticoagulantes o procoagulantes, entonces será muy importante también conocerlo, ¿no? En cuarto lugar, tendremos que conocer también lo que es la función renal, ¿no? Como todos ustedes saben, la mayoría de los medicamentos anestésicos que se vayan a emplear van a tener un metabolismo renal, ¿no? Por lo tanto, es indispensable que nosotros conozcamos el mismo para poder tener menos complicaciones postquirúrgicas. En quinto lugar, nosotros debemos también de conocer lo que es la glicemia del paciente, ¿no? Ante la sospecha diagnóstica o la confirmación de que el paciente sea diabético o no, entonces el mismo también nos ayudará, ¿no? Porque algunos medicamentos pueden alterar el catabolismo del paciente o también pueden repercutir en que haya un déficit del mismo, ¿no? El paciente puede estar cursando quizás con un ayuno prolongado que puede condicionar incluso estados de hipoglicemia que, bueno, sumados a la administración de medicamentos anestésicos pueden repercutir en la parte incluso neurológica, ¿no? Entonces debemos de conocer también estos parámetros. Entonces, como ven ahí, nosotros en el preoperatorio ya vamos conociendo cuál es el estado de salud propiamente dicho de nuestro paciente y si es que existieran algunas otras patologías o comorbilidades que tenga el paciente, también vamos a ir identificándolas. Algo que también es muy importante en el preoperatorio es conocer, ¿no? Si el paciente tiene algún antecedente cardiológico, ¿no?
como ustedes sabrán, por lo general, por regla, ¿no? En la mayoría de las instituciones se considera no tomar la precaución del mismo, sobre todo en los pacientes mayores de 45 años, ¿no? Eso como regla general, pero ustedes mismos cuando ya hagan la anamnesis del paciente, igual deben determinar si es que tiene algún trastorno de hipertensión arterial o alguna fibrilación o problemas relacionados al área cardiológica. Entonces ustedes también tienen que identificarlos para no cursar durante el transoperatorio o el postoperatorio con alguna alteración relacionada a lo mismo, al mismo, ¿no? Entonces es muy importante esta. Y como les iba mencionando, la revisión de patologías de base, preguntar al paciente si tiene algún antecedente patológico previo, o si es que también en nuestro caso, ¿no? En el área quirúrgica, si es que tiene ya previamente algún antecedente quirúrgico que pueda cambiar el rumbo de de la modalidad en la cual estemos planificando la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la evaluación clínica del paciente. Otro punto que debemos tomar en cuenta es el famoso consentimiento informado. Ya en la evaluación clínica nosotros ya estamos haciendo el diagnóstico, ya estamos proponiendo al paciente qué tipo de intervención quirúrgica vamos a hacer y con el consentimiento informado nosotros ya damos una explicación detallada de cómo se va a realizar el acto quirúrgico propiamente dicho, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es informarle al paciente, dar una explicación detallada de cómo vamos a abordar la patología, ¿no? Cómo vamos a abordar el órgano el cual nosotros estamos sospechando esté cursando con la patología. Y en segundo lugar, vamos a explicar también los riesgos y los beneficios que puedan conllevar el tipo de procedimiento que nosotros estamos planificando, ¿no? Entonces, en el consentimiento informado, ustedes le explicarán, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, no sé, hablaremos, por ejemplo, en el caso de una simple colecistectomía, pongamos de ejemplo. Hablaremos con el paciente que pueden haber ciertas lesiones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos indicarle, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, ¿qué riesgo? En caso de que propongamos, por ejemplo, una cirugía laparoscópica. Entonces, nosotros le explicaremos al paciente que hay el riesgo, por ejemplo, de conversión a una cirugía abierta en caso de que hayan trastornos inflamatorios que dificulten la visualización de lo que es eh, estructuras anatómicas específicas que nosotros debemos manipular durante la intervención, o si es que existiera algún tipo de perforación de la vesícula o algún otro tipo de lesión de la vía biliar, entonces el riesgo de conversión, por ejemplo, a una cirugía abierta, ¿no? También se les debe explicar, ¿no? El riesgo de hemorragias, el riesgo de que pueda haber alguna lesión o perforación de alguna víscera hueca, por ejemplo, que estén en contacto directo con el órgano. Como comúnmente también explicamos, ¿no? Las complicaciones mediatas de la cirugía, como los trastornos infecciosos, lo que viene a ser también lo que es la parte lo que comúnmente decimos, ¿no? La dehiscencia de sutura, la presencia de evisceraciones, y algún otro tipo más de complicaciones que nosotros veamos dependiendo al tipo de órgano al cual nosotros vamos a someter el procedimiento quirúrgico. Entonces es muy importante que ustedes deban explicar, ¿no? Durante el preoperatorio todos estos riesgos, estos posibles riesgos y complicaciones que pueden ser secundarios a la intervención. Luego haremos durante el tiempo preoperatorio, también explicaremos la preparación inmediata del paciente para la intervención quirúrgica, ¿no? En estos, entonces, el paciente, si es una cirugía programada, entonces te preguntará, ¿no? Doctor, ¿con cuántas horas, desde qué hora no debo comer? ¿O qué conductas debo seguir ahora para la cirugía? Si tengo que venir bien aseado, qué otras medidas, debe hacer algún tipo de rasurado, depilado, o algún tipo de tricotomía del área quirúrgica. Entonces, todo aquello nosotros lo explicamos durante el preoperatorio, ¿no? En caso de que sea una cirugía de emergencia, entonces incluso, ¿no? Nosotros
pedimos al personal de enfermería que se haga un baño antiséptico, ¿no? Y la retirada de ciertos accesorios, que por ejemplo, quitar anillos, aretes o algún tipo de piercing que esté utilizando tal vez el paciente. O también, ¿no? El baño antiséptico, si es de emergencia, se hace un baño de esponja. Y también considerar igual las horas de ayuno, ¿no? Que son necesarias dependiendo al tipo de cirugía que nosotros vamos a someter al paciente. ¿Listo? En cuanto a lo que es esto del preoperatorio, nosotros también debemos considerar y explicar a los pacientes la modalidad de la cirugía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modalidad, le explicaremos si va a ser una cirugía de tipo videoendoscópica o una cirugía laparoscópica, si va a ser a cielo abierto o abierta, o va a ser una cirugía mixta donde podamos utilizar ambas técnicas. Entonces, debemos también informar al paciente, ¿no? Y también igual, ¿no? Si es que vamos a hacer dependiendo, ¿no? Si el paciente se encuentra en una emergencia o está en el área de lo que es, bueno, de consulta externa y se está haciendo una cirugía electiva, entonces veremos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estén en emergencias, ustedes considerarán cuál es la urgencia de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces diremos que estos tipos de intervenciones son imprevistas o realizadas con prontitud y las cuales los pueden dividir como urgencia relativa, urgencia absoluta o urgencia extrema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de urgencia relativa, por ejemplo, hablamos cuando nos podemos permitir un cierto lapso de tiempo, ¿no? Para efectuar el procedimiento quirúrgico, como por ejemplo el caso de una apendicectomía, por ejemplo. Entonces nosotros podemos pedir al paciente que, o mejor dicho, explicar al paciente que si es que existieran algunas otras cirugías que tengan alguna urgencia extrema, que hay que darnos un cierto tiempo, ¿no? O la preparación misma para el mismo. Ahora, también hay las cirugías de urgencia absoluta, ¿no? Cuando el caso requiere una solución pronta, es decir, que nosotros vamos a tener un lapso mínimo de espera. En este caso, por ejemplo, podemos hablar en los casos que haya hemorragias internas por secundarias, ¿no? Puede ser a un accidente de tránsito, un embarazo ectópico, roto, algún quiste de ovario roto, en los cuales estén exponiendo la vida del paciente, ¿no? Por lo tanto, nosotros los consideramos como urgencias absolutas y también los podemos considerar como urgencias extremas, ¿no? Cuando la lesión conlleva un peligro de muerte, por ejemplo, no sé, paciente llega a la emergencia con una obstrucción aguda de las vías respiratorias, entonces esto ya condiciona que nosotros debamos pasar directo al quirófano a hacer una traqueostomía, por ejemplo. O no sé, tiene algún tipo de traumatismo torácico penetrante urgente que puede estar tal vez complicando el área cardíaca o la región del mediastino, por lo tanto, igual será una urgencia extrema, por lo tanto, como ven, nosotros debemos ir valorando lo que va a ser la necesidad de la intervención quirúrgica y por lo tanto nosotros ya la evaluaremos, ¿no? También en esta parte debemos igual explicar, ¿no? Al paciente siempre va a estar con la duda de la permanencia en la institución, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía, ustedes podrán decirles que va a ser una cirugía ambulatoria o una cirugía, no sé, que va a tener una corta estancia o una larga estancia, ¿no? Las cirugías ambulatorias serán en operaciones menores o mínimas, ¿no? En los cuales nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, anestesia local y vamos a hacer, no sé, algún tipo de intervención como la extracción de una uña encarnada, un lipoma, un quiste. Entonces, estas tendrán una permanencia en el hospital de manera ambulatoria. Ahora, pueden haber igual algunas que van a meditar una corta estancia, ¿no? Esto se considera entre 24 horas hasta 72 horas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una colocación de catéter, una cirugía videoendoscópica, una colecistectomía, una apendicectomía por vía laparoscópica, ameritan una corta estancia, ¿no? Y por último, las cirugías que ameritan una larga permanencia o estancia en el hospital, que van a ser mayores a las 72 horas, ¿no? Ahí vamos a ver cirugías de urgencia en lo que va a ser el aparato digestivo,
que puedan condicionar de cierta manera procesos infecciosos o que puedan estar repercutiendo en el estado de salud general del paciente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, una vez que nosotros ya hemos evaluado y hemos hecho el diagnóstico y hemos hecho el consentimiento informado y hemos preparado al paciente, pasamos al siguiente tiempo quirúrgico, ¿no? Que en este caso vendrá a ser la parte que va a ser el intraoperatorio o transoperatorio, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? El transoperatorio va a iniciar desde el momento en el cual el paciente ya ingrese al quirófano y esté en la mesa de operaciones. Entonces, este se va a desarrollar hasta que el paciente hasta que en el paciente se concluya la intervención quirúrgica y se revierta lo que va a ser la parte de anestesia, ¿no? Y que se lo pueda ya pasar a una sala de recuperación o URPA, ¿no? Entonces, este tiempo operatorio nosotros vamos a decir que igual se debe considerar en el mismo tres tiempos quirúrgicos generalmente, ¿no? Uno que va a ser el de la anestesia, ¿no? Entonces iniciará con el inicio de la inducción anestésica, la monitorización del paciente. Entonces, en este caso, nosotros todavía, como ven, todavía nos está iniciando el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, ya que pueden haber ciertos trastornos, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede estar muy ansioso, no ha tomado su medicación, por ejemplo, su antihipertensivo o algún otro medicamento que haga uso para una patología previa. Entonces puede estar alterado durante su monitorización algún tipo de signo vital que puede repercutir en la suspensión del mismo, ¿no? Entonces es vital que conozcan esta parte y una vez que, bueno, haya un visto bueno del mismo, esté compensado, no haya algún tipo de alteración, vamos a decir que el paciente, bueno, se va a empezar a realizar lo que va a ser la inducción anestésica, ya será la sedación mediante anestesia local, regional o general por parte del especialista en anestesiología. Ahora, hablando propiamente ya del procedimiento quirúrgico, nosotros vamos a decir que existen eh, cinco tiempos quirúrgicos fundamentales, ¿no? Uno que va a ser la diéresis o corte, el tiempo de exposición, el tiempo de disección, el tiempo de hemostasia y el tiempo de síntesis, ¿no? Ahora vamos a hablar resumidamente un poco de lo que son estos tiempos quirúrgicos. Como ustedes saben, ya han llevado a la parte de instrumentación quirúrgica. Cada uno de los instrumentos quirúrgicos están destinados para cada uno de estos tiempos, ¿no? Entonces, es ahora que ustedes van a empezar a ver la aplicación del mismo a los distintos tiempos quirúrgicos, ¿no? Y otro tiempo igual que va aquí dentro de lo que es el transoperatorio también es la realización del protocolo de la cirugía segura, ¿no? Este se efectúa al inicio de la intervención quirúrgica, ¿no? Se verifica si es el paciente al cual se va a someter la intervención quirúrgica, si se cuenta todo el instrumental, si se cuentan con todos los accesorios que puedan ser necesarios, igual para la intervención quirúrgica, si es que igual se va a necesitar algún otro material extra para, o mejor dicho, que sea necesario en caso de urgencia para la intervención, si la instrumentadora, si todo el equipo quirúrgico está completo. Entonces ese es un protocolo de cirugía segura también que lo van a ir viendo, me imagino en el tiempo ya con lo que es el manejo del paciente quirúrgico. Entonces todo eso es lo que vamos a ver en el tiempo transoperatorio. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de los tiempos transoperatorios, vamos a hacer resumidamente esto. Hablamos del primer tiempo, que es el que corresponde a la diéresis de tejidos, ¿no? La diéresis de tejidos constituye el primer tiempo quirúrgico, ¿no? Y principalmente se va a referir a la acción de cortar o seccionar los tejidos. En este caso vamos a utilizar instrumentos específicos, ¿no? De corte, en este caso podemos utilizar los instrumentales quirúrgicos que sean, que hagan corte agudo o corte romo, ¿no? En este caso los bisturíes, las tijeras, osteótomos, pueden utilizar las legras,
las famosas eh, dermátomos, entonces, entre otros, ¿no? Entonces, los cuales, por lo cual nosotros debemos decir también, o recordar un poco de historia, que lo que el término de diéresis corresponde a lo que es incidere, ¿no? Del latín incidere, que significa cortar, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el objetivo de este tiempo quirúrgico? Será proporcionar un acceso óptimo para el procedimiento quirúrgico planificado, preservando siempre, ¿no?, lo que va a ser la funcionalidad y la estética, alineando los tejidos para tratar de resguardar la anatomía y devolver la funcionalidad al mismo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como vemos, la diéresis se distribuye de esa manera, ¿no? Como les había dicho, ustedes van a ver ya en este tiempo quirúrgico de manera más detallada más adelante, pero los resumimos, van a ver la diéresis aguda y la diéresis doma. La diéresis aguda constituye la utilización de instrumentos específicos de corte con bordes afilados, ¿no? En este caso, lo que va a ser los famosos bisturís, ¿no? Y la diéresis Roma, que se realiza la sección entre dos bordes afilados, en este caso, harán mediante la utilización de las tijeras de corte, ¿no? Entonces, ahí ven dos tipos ahí tienen un resumen igual de los distintos tipos de instrumentales que ustedes van a utilizar para este tiempo quirúrgico, que lo voy a dejar ya. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tiempo quirúrgico de diéresis, acá quiero recordarles un poco también, que también toma en cuenta dentro de su clasificación lo que es la divulsión, ¿no? La diéresis se divide en dos grandes grupos, la diéresis propiamente dicha que estamos mencionando, que va a ser el corte, y lo que va a ser la divulsión. Divulsión se la denomina a la separación de los tejidos, es decir, se le abre un acceso separando los tejidos o abriéndolos, pero sin realizar sección o corte, ¿ya? En este caso utilizaremos instrumentales quirúrgicos romos, siguiendo la dirección de los planos, ¿no? Entonces, solamente haremos una separación del tejido, en este caso del tejido muscular, pónganse, sin hacer sección de las fibras musculares. Entonces, la divulsión, como les digo, forma también parte de lo que es el tiempo quirúrgico de la diéresis. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando algo más de la diéresis, sus principales características o pilares fundamentales que van a considerar ustedes son tres: la accesibilidad, la extensibilidad y la seguridad del cierre, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad va a ser cuando nosotros determinemos, ¿no?, el tipo de incisión que vamos a hacer dependiendo del órgano que vamos a tratar. Su extensibilidad tendremos que ver la disposición de la herida, ¿no? Si es una herida vertical, si es una herida horizontal o si es una herida oblicua, la cual pueda ampliarse, ¿no?, para poder efectuar el procedimiento quirúrgico. Y también tendrán que verificar que tengan una adecuada seguridad del cierre, ¿no?, que los bordes se puedan unir de manera simétrica, que puedan devolver la funcionalidad y la estética del tejido. Por lo tanto, es muy importante que consideren estos principios. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando de la diéresis, igual, cuando hablamos de lo que es la disposición de la elección del tipo de incisión que ustedes van a hacer, ustedes tienen que tomar en cuenta siempre lo que van a ser las famosas líneas de Langers, ¿ya? Esas líneas principalmente son zonas en las cuales principalmente se van a producir las famosas contracciones de los tejidos, ¿no? Será la organización de las fibras de colágeno, donde nuestro cuerpo va a presentar zonas donde existe mayor elasticidad en lo que va a ser la piel y en los cuales al momento de la reparación habrá menos tensión o fuerza, ¿no? Que puedan permitir que haya algún tipo de dehiscencia o apertura de la sutura. Por lo tanto, estas líneas son muy importantes que ustedes las sigan para también obtener una adecuada cicatrización del mismo tejido, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora igual, cuando hablamos de diéresis, igual tienen que conocer que existen distintos tipos de diéresis, ¿no? La que comúnmente utilizamos, que es la diéresis magistral, la cual nosotros la vamos a aplicar por los planos anatómicos, ¿no? Como ven en la imagen, nosotros vamos a hacer una incisión que va a ir desde la piel, el tejido celular subcutáneo,
la fascia, los músculos, hasta abordar la cavidad abdominal y tratar el órgano que nosotros que hemos diagnosticado que tiene algún tipo de alteración, ¿no? También existe la diéresis sobre zona, la cual vamos a utilizar, ¿no? Las famosas sondas acanaladas, el cual nos va a ayudar a preservar ciertas estructuras que puedan estar por debajo del tejido que vamos a incidir, que puedan ser delicadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la aponeurosis, nosotros pasamos muchas veces una sonda acanalada y encima del mismo recién realizamos la incisión, ¿no? Para tratar de evitar algún tipo de lesión muscular, de algún vaso sanguíneo o alguna estructura neurológica. La diéresis también puede ser efectuada con el famoso electrobisturí, ¿no? La cual utiliza la energía eléctrica que la convierte en energía térmica, produciendo lo que va a ser la electrocoagulación y la electropulguración, ¿no? También podemos ver que existe dentro de las técnicas el famoso curetaje, ¿no? Que es una técnica que utiliza el principio del raspado para hacer corte o sección de ciertos tejidos. Vamos a la siguiente diapositiva. Mm, Ahora, también vamos a ver que el siguiente tiempo quirúrgico, en segundo lugar, está lo que es la disección de los tejidos. Disección de tejidos, nosotros diremos como definición que es la liberación y separación cuidadosa de estructuras anatómicas de tejido conjuntivo que rodea al órgano mediante la separación o corte de los tejidos, ¿no? Entonces, mediante lo que va a ser la disección, nosotros vamos a identificar ciertos planos anatómicos para avanzar de forma segura y coordinada, ¿no? Estos nos van a permitir acceder a los órganos objetivos, proporcionando una mejor exposición para posteriormente llevar a cabo, ¿no? Lo que va a ser el tratamiento reconstructivo o de resección que vamos a hacer del órgano que estamos tratando. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que es la disección, nosotros también vamos a ver que existen dos tipos de disecciones, ¿no? Uno que puede ser la disección digital y la disección instrumental. Cuando hablamos de disección digital, nosotros vamos a decir que la vamos a realizar con los propios dedos, ¿no? Vamos a tratar de separar el tejido conjuntivo siguiendo planos naturales, ¿no? Este tipo de disección vamos a decir que es mucho menos traumática y es mucho más sensible, ¿no? Y también vamos a ver la disección instrumental, que es la realizada con instrumentales ya específicos para separar o cortar tejidos con mayor precisión y control, ¿no? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, que cuando se haga este tiempo quirúrgico de la disección, debemos hacerlo con bastante delicadeza, respetando los planos anatómicos y manteniendo siempre el control visual del campo quirúrgico, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Pasamos al siguiente. Bueno, hablando de disección, vamos a decir igual, ¿no? Lo que les había mencionado. Podemos hacer una disección tanto cortante como una disección roma. Cuando hablamos de disección cortante, nosotros debemos tener realizar, ¿no? Un corte controlado de los tejidos con el objetivo de seccionar principalmente, ¿no? El tejido conectivo o adherencias que estén próximos al órgano que nosotros estamos tratando y por lo tanto vamos a utilizar instrumentales con filo, ¿no? En este caso, generalmente vamos a utilizar bisturí o tijeras que posean una punta roma, como por ejemplo las tijeras de Metzenbach, ¿no? Entonces, para esto debemos tener también un conocimiento adecuado de la anatomía de estos tejidos. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros también, aparte de la disección cortante, vamos a tener la disección roma, ¿no? La cual vamos a hacer una separación de los tejidos mediante sus planos naturales con mínimo daño tisular, ¿no? En estas vamos a decir que se ejecutan por medio de un instrumental quirúrgico obtuso, se utilizan principalmente en tejidos con procesos inflamatorios agudos, a diferencia de los que utilizamos la famosa disección cortante, ¿no? La disección cortante por lo general se aplican sobre tejidos que tengan procesos inflamatorios crónicos, ¿listo? Entonces debemos evitar también, ¿no? Evitar el menor daño posible, preservando siempre los elementos anatómicos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora también, como tercer tiempo quirúrgico, nosotros vamos a decir que está la exposición de los tejidos, ¿no? Su objetivo principal de este tiempo quirúrgico es aportar, ¿no?
es apartar, retraer y mantener visible lo que va a ser los tejidos u órganos para crear un campo operatorio seguro y óptimo, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus principales eh, características? Vamos a aplicarlos de tres maneras, ¿no? Uno que va a ser la separación o retracción de los tejidos, la limpieza de los campos operatorios, ya sea por aspiración o secado, y la tracción o prehensión de los tejidos para exponerlos de una mejor manera para poder trabajar sobre los mismos, ¿no? Esto es como les mencionaba, ¿no? Va a permitir al cirujano tener un mejor acceso de los mismos para evitar, ¿no? Cualquier corte o cualquier, no sé, alguna intercurrencia que pueda afectar al órgano el cual nosotros queremos visualizar y tratar, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de lo que es el tiempo de separación, nosotros vamos a decir que existe la separación activa y la separación pasiva, ¿no? La separación activa principalmente va a estar dada cuando el ayudante se tiene que adaptar a la necesidad quirúrgica, ¿no? Entonces, en este caso, va a aplicar lo que va a ser la fuerza mecánica o manual, haciendo el uso de ciertos separadores o retractores manuales, ¿no? En este caso, estaremos haciendo el uso, no sé, de un separador de Paraver, un separador de Doyen, una valva maleable. Entonces, en este caso, el ayudante hace uso de la fuerza manual o mecánica del mismo, ¿no? Y tiene que adaptarse, ¿no? A la intervención quirúrgica. En el caso de la separación pasiva, en este caso, el cirujano va a utilizar ciertos retractores o separadores automáticos, ¿no? En los cuales se coloca se los puede colocar por un periodo más prolongado y van a ser estáticos, ¿no? Retrayendo los planos anatómicos de la pared hacia los lados, ¿no? En este caso, como van a ver más adelante, hay separadores autoestáticos, los cuales utilizan ciertos elementos de fijación, los cuales permiten visualizar el campo operatorio, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nosotros también necesitamos, aparte de lo que es la separación para la exposición de los tejidos, necesitamos lo que va a ser la limpieza del campo operatorio, ¿no? La limpieza del campo operatorio constituirá, ¿no? La remoción de lo que puede ser la sangre extravasada o alguna otra secreción que por momentos puede impedir la visión del órgano que estamos tratando. Por lo tanto, nosotros vamos a efectuarlo mediante lo que puede ser la limpieza del campo mediante la aplicación de gasas que pueden utilizarla de manera libre o montadas sobre pinzas o compresas eh, o mediante también lo que vamos a hacer, ¿no? La aspiración mecánica de estas sustancias que nos estén evitando la visualización del campo mediante una aspiración central, ¿no? En este se utilizan como, bueno, ya como les mencionaba, ¿no? Algún tipo de cánulas de aspiración, pueden utilizar las cánulas de Jankower, de Adson, de People, o algún tipo de jeringa, ¿no? Que pueda proporcionarles tanto la irrigación y el lavado de la zona. La siguiente diapositiva, por favor. En el tiempo de separación, también nosotros vamos a decir bueno, principalmente eso hemos hablado en el tiempo de separación, y luego pasamos ya al tiempo de hemostasia, ¿no? La hemostasia como tal, ya ustedes saben, ¿no? Que es un proceso fisiológico que tiene como objetivo mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos cuando ocurre una determinada lesión, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de hemostasia en el área quirúrgica, vamos a considerar como un conjunto de técnicas aplicadas durante el procedimiento quirúrgico para prevenir o disminuir o detener lo que va a ser la hemorragia o el sangrado que se pueda producir por la manipulación de ciertas estructuras, ¿no? En este caso, la hemostasia nos va a ayudar a garantizar un campo operatorio limpio y minimizar, ¿no? El riesgo de infecciones, algún tipo de hipoxia o incluso algún tipo de paro cardiorrespiratorio secundario a la hemorragia por secundarios a shocks, ¿no? Entonces, esos son los principios fundamentales de la hemostasia. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, cuando hablamos de hemostasia, esto lo van a ver ya en el tema propiamente dicho, vamos a decir que en la hemostasia quirúrgica existen dos tipos, ¿no? La hemostasia temporal y la hemostasia definitiva. La hemostasia temporal se hará, ¿no? Es como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es una hemostasia provisional
que se utiliza por un tiempo determinado hasta que nosotros efectuemos la hemostasia definitiva. Estas se pueden aplicar directamente en el sitio o en el lugar donde tenga la lesión, en el caso de heridas accidentales, o si no, también durante el acto operatorio, ¿no? Se puede hacer algún tipo de hemostasia temporal. La hemostasia definitiva como tal va a suprimir la hemorragia en forma total y permanente, aplicando ciertas maniobras o técnicas quirúrgicas que ya, bueno, más adelante les van a ir. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de lo que es, y por último, ¿no? El último tiempo quirúrgico que es más, que bueno, es el que va a concluir ya la intervención quirúrgica propiamente dicha, es la síntesis, ¿no? De los tejidos. Cuando hablamos de síntesis, vamos a decir que es el mecanismo, la maniobra quirúrgica por la cual nosotros vamos a realizar la reparación de los tejidos que hemos seccionado o separado por medio de lo que es la diéresis, o que también pueden ser secundarios a incisiones accidentales, ¿no? Como en el caso, no sé, de alguna herida secundaria, una lesión contuso cortante o algún tipo de desgarro. Entonces, igual nosotros vamos a hacer la aproximación de estos tejidos. Por lo tanto, la síntesis está destinada a ese tiempo quirúrgico, ¿no? En el cual nosotros vamos a tratar de devolver lo que es al tejido que el cual está incidentado, su anatomía, su funcionalidad y principalmente la estética del mismo, ¿no? Entonces, esos tres principios fundamentales que tienen que tomar en cuenta ustedes. Entonces, para hacer la síntesis que vamos a hacer, vamos a utilizar el material quirúrgico primario, el cual unirá el tejido de manera definitiva, ¿no? En este caso hablaremos de lo que va a ser las famosas, las famosas agujas y los diferentes tipos de sutura que se van a aplicar en los distintos tipos de tejidos de acuerdo a lo que amerite, ¿no? Y el material quirúrgico secundario o accesorio que nos ayudará a manipular los mismos, ¿no? En este caso estarán las pinzas de porta agujas, las pinzas de disección, la pinza anatómica, y entre otros, ¿no? Entonces, todos estos se consideran en ese tiempo quirúrgico que es el con el cual estaríamos finalizando el acto quirúrgico propiamente dicho. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ven, ya hemos visto hasta ahí lo que es los tiempos quirúrgicos propiamente dichos, ¿no? Entonces, estos son los cuales vamos a aplicar durante el tiempo transoperatorio. Y una vez concluida, ¿no? Concluido el tiempo de síntesis, bueno, esperaremos a que el anestesiólogo pueda revertir lo que va a ser la anestesia que se ha aplicado en el paciente y con eso concluiría propiamente dicha este tiempo quirúrgico del transoperatorio. Entonces pasamos al siguiente tiempo quirúrgico del acto operatorio, que será el postoperatorio. Como habíamos mencionado, ¿no? El postoperatorio iniciará desde que ya el paciente ya ha sido revertido de lo que es el tipo de anestesia que se haya efectuado hasta el momento en el cual pase a la sala de recuperación y posteriormente a la sala de cuidados generales, ¿no? Entonces, durante el postoperatorio, nosotros que vamos a decir igual que existen tres principios fundamentales que debemos cumplir, ¿no? Uno de ellos va a ser el monitoreo de los signos vitales y el control del dolor, ¿no? Es muy importante controlar los signos vitales, ya que puede haber algún tipo de complicación secundaria propiamente dicha a la intervención quirúrgica o también secundario al uso de algunos medicamentos anestésicos, ¿no? Que puedan condicionar a que el paciente pueda estar hipotenso, o que esté taquicárdico, o que esté hiperventilando, o algún tipo de alteración, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la monitorización de los signos vitales y en este lapso también vamos a hacer lo que es el control del dolor, ¿no? La prevención también acá de las complicaciones, ¿no? En el postoperatorio propiamente dicho, entonces iniciaremos, ¿no? La prevención de los mismos. Entonces iniciaremos, no sé, si el paciente era anémico, no sé, pues entonces manejaremos lo que es la volemia de acuerdo igual a las pérdidas, tal vez necesite algún paquete globular, alguna hemotransfusión, si es que dependiendo del tipo de cirugía, si ha sido una cirugía contaminada, si ha sido una cirugía limpia o una cirugía sucia,
el uso de antibióticos de manera, ya habrán sido de manera profiláctica, pero en este caso ya de lo que asociada a las patologías para prevenir infecciones. Entonces, todas esas medidas ya las iremos viendo en el tiempo postoperatorio. Y por último, nosotros ya veremos, ¿no?, el proceso de recuperación hasta el alta definitiva cuando ya el paciente esté en la sala de cuidados generales, ¿no? Entonces, nosotros consideraremos que el postoperatorio incluso se va a constituir hasta incluso no solamente el momento del alta hospitalaria, sino el alta médica que la demos posterior a los controles en el consultorio externo, cuando ya hayamos retirado los últimos puntos de sutura y bueno, cuando ya tengamos al paciente rehabilitado de la intervención quirúrgica propiamente dicha que hayamos efectuado. Entonces, como ven, hasta ahí nosotros consideramos lo que son los tiempos, o mejor dicho, el acto quirúrgico propiamente dicho, con sus tres tiempos principales, el preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio o el postquirúrgico. Entonces, eso sería en relación al manejo de lo que es el acto operatorio. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, no sé si de todas maneras las diapositivas la he compartido ya a su compañero. Por favor, le voy a rogar que se las comparta también al grupo para que puedan repasarlo de todas maneras. Pero igual estamos atentos a cualquier tipo de duda o consulta que tengan respecto al tema del día de hoy.